Hola, ¿cómo están amigos? Ex- Otro capítulo más de Cosas y Casos. Soy Edgardo Lovera. En estos días que ha comenzado el invierno, una de las preocupaciones principales es calefaccionar la casa. Si bien es cierto, estamos en cuarentena y hemos aumentado el tiempo que estamos en nuestros hogares, eso implica también el decidir qué calefacción usar para bajar los costos y también para tener mayor calidad de vida. Si bien es cierto, un grupo importante de la población está pasando problemas económicos, queremos dar una respuesta para aquellos que han tenido la posibilidad de acceder a otros medios. Y hay una duda en la zona donde estamos, que es la novena región, y principalmente en el sur de Chile. ¿Qué pasa con esto del pellet? Ya que hay muchos planes que han incorporado cambiar las estufas a leña por pellet, y hay algunos que hemos hecho el esfuerzo económico para tener una estufa de pellet. Entonces hoy día tenemos a Pablo Andrés Palma, es un gran amigo, él es ingeniero forestal, es de soluciones eco biosustentable o ecoviable, se me olvida el nombre de la empresa de Pablo, le vamos a preguntar bien, para que nos cuente un poquito del pellet y nos pueda aclarar a los que no sabemos nada de esto, de qué se trata, y a los que quieran mudar de la calefacción a leña al pellet o quieran variar de otra calefacción y llegar al pellet. Así que, hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Edgardo, buenos días. Aquí estamos y muchas gracias por la invitación a tu canal. Y claro, como bien decías en la presentación, eh, durante estos últimos 12 años yo me he dedicado a asesorar a nivel país a muchas empresas que están metidas en el tema energético y específicamente en el área de la biomasa. Ahora, dentro de lo que es la biomasa propiamente tal, Chile es un país que requiere energía. En Chile no tenemos muchas fuentes que generen energía en realidad. Y la mayor concentración de energía es gracias justamente a la biomasa, a la leña. Dentro del 100%, ¿ya? Que uno de la industria energética, la leña y la biomasa en general ocupan el 25% de la matriz energética. Por lo tanto, no es menor el aporte que hace la leña, o ocupemos el concepto leña para biomasa en realidad, Ya. ¿ya? Para hacerlo más simple, ¿ya? Eh, el 25%. El tema es que, ¿cómo hacemos para calefaccionarnos en el sur, específicamente tal vez desde Rancagua hacia el sur hasta Punta Arenas? Sí, hoy en día escasea la energía, se está haciendo cada vez más cara la energía y por otra parte, la industria y el mundo de la ecología también está exigiendo que se cierren las plantas a carbón. Entonces, si sacamos el carbón de la materia energética, también tiene un 29% de la materia energética. Si le sumamos la leña, tenemos casi el 51-52% aproximadamente de la matriz energética primaria, o sea, de que producimos energía. El tema es cómo suplimos ese 50% si lo eliminamos, por ejemplo. Oye, No me tenemos me otra parece fuente. interesante el dato que tú das porque uno tiende a no conocer cómo se produce la energía en Chile, ¿cierto? Sí, Uno usa electricidad, gas y leña, y lo otro que claro. hay una variable cultural. Para los que somos del sur, la leña es un acompañamiento que hemos tenido durante toda nuestra vida. Así que vamos a compartir una presentación para ir ilustrándole a los amigos de lo que estamos hablando. Entonces, Justamente. te comento y vamos a aparecer, como saben los amigos, en una esquinita. La pregunta que vamos a tratar de resolver en este programa de Cosas y Casos. Recuerden, yo soy Edgardo Lovera, vamos a hablar de pellet. Hoy día estamos con Pablo Andrés Palma, que nos va a ayudar a entender qué sucede con el pellet. Es saber esto, pero voy a contarles una historia que ya habíamos conversado un poquito con Pablo antes. Este problema de la calefacción. Saben ustedes que en China existe una fábula, un mito, por decirlo así, donde hay una familia que está encendiendo una cocina a leña y aparece un señor y le dice al dueño de casa, ten cuidado, estás dejando, como ven ustedes ahí, la leña muy cerca del fuego, y lo otro que tu ducto es recto y no has tomado la precaución de hacerle un codo. El señor le dice, no, no, yo sé lo que estoy haciendo, y se retira el hombre que había dado esta recomendación. Y sucede que al día siguiente se inflama la estufa y se quema la casa. Los vecinos, amigos de esta familia, salvan la casa. Y este hombre muy agradecido lo que hace es hacerles una cena. Dice la historia, mata un buey, entrega vino y una comida. Y llega alguien y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto?
es que es en agradecimiento a mis vecinos que salvaron mi casa cuando se estaba quemando. Y él le recuerda, pero aquí vino un señor y te dijo a ti un día antes que tomaras precauciones y no las tomaste con tu estufa. Te hubieras ahorrado el buey, la cena y la pérdida de tu casa si le hubieras hecho caso a alguien que sabía sobre el uso de la leña. Entonces nosotros tenemos, como ese hombre en China, la oportunidad de tener a Pablo Andrés Palma, que es experto en biomasa, para que nos explique y no tengamos que pagar el buey, llamar a los bomberos y evitemos y tengamos una mejor calidad de vida, especialmente cuando la calefacción en el hogar nos ayuda a evitar enfermedades que van a complicarse con el COVID porque van a ser enfermedades respiratorias. Entonces, Pablo, te quiero preguntar primero que nos aclares esto. Tú nos hablabas de la biomasa. Nosotros escuchamos la biomasa y no entendemos. ¿Qué es la biomasa, Pablo? Mira, la biomasa en general es todo lo que nosotros podemos extraer del bosque o del área de la agricultura que permite generar energía, ¿ya? Con biomasa, la biomasa primaria, tenemos a la leña propiamente tal, tenemos a la astilla forestal y tenemos el chip, ¿ya? La leña la venden en distintos formatos, formato de metro ruma, formato de metro, hay tapas, lampazo, leña corta, trozada, hay canastos, carretillas, hay kilos de leña también en otras regiones del país, y así como va variando la distribución geográfica de nuestro país, también van cambiando los formatos de leña, ¿ya? Pablo, me Sí. parece súper interesante lo que dices tú, porque yo con mis alumnos, como tú sabes que yo viajo haciendo clases y ahora es por videoconferencia, les digo Ujú. que dime cómo compras la leña y te voy a decir de qué lugar eres. Justamente, ¿Cierto? sirve para identificar, por ejemplo, el lugar de origen de una persona. Ahora, lo simpático de este tema es, por ejemplo, cuando alguien viene desde Santiago y compra leña y dice, oye, yo compré 1 metro de leña, ya, pero, y por ejemplo, se va a vivir a la zona de Concepción. Ya, pero ¿qué formato compraste? ¿El metro corto o el metro largo? Bien, Y ahí dice, ¿qué? O en la zona de Puerto Montt, o yo compré 5 varas de leña. ¿Varas? ¿Qué es eso? Varas. Resulta de que la vara es una unidad de medida que se da solamente en esa zona y que 4,5 varas equivalen a 1 metro cúbico de leña que se vende en Temuco, ¿ya? Entonces, esa es un poco la distribución de nombres y de ocupación, por ejemplo, que le podemos dar a la biomasa, que es muy diversa, ¿ya? Y eso también hace que varíe demasiado los precios también cuando hablamos de la misma unidad de volumen, ¿ya? Ahora, la biomasa también la podemos extraer desde el mundo agrícola. Por ejemplo, yo te estoy escuchando. Pablo tiene que haber tenido alguna dificultad con la señal, pero lo vamos a retomar. Y ahí estamos, Pablo, te estamos escuchando. sí, ¿Sí? ya. La biomasa también la podemos extraer del mundo agrícola. Por ¿Ya? ejemplo, cuando terminan las cosechas, quedan unos tremendos fardos así de metro. Gracias a esos fardos que van con, digamos, empaquetados, hay plantas, por ejemplo, que hoy día son generadoras de electricidad y esas plantas generadoras la ocupan como materia prima y la meten a una caldera con los filtros y con todo y cada una de las, digamos, que corresponde al cuidado del medio ambiente para no contaminar la zona en donde están instaladas estas plantas y pueden generar también electricidad, ¿ya? Ahora, la biomasa en general apunta principalmente a un producto que viene del sector de bosque o agrícola, en simples palabras, que yo ocupo los desechos y los transformo en distintos formatos y los llevo a el mercado para que sean consumidos por las empresas, las industrias o los consumidores en sus hogares. Pablo, ¿sabes tú que yo creo que tiene un poquito mala fama el uso de biomasa porque nosotros lo que recordamos es el chips, ¿cierto? Yo recuerdo Exactamente. mi idas a Puerto Montt donde había esos cerros enormes de chips, después eran harina de pescado en algunas zonas. Entonces, como que uno cree que agarran un bosque, así como la pesca de arrastre, agarran un bosque y lo transforman en chip. Y uno pensará que agarran el bosque, lo destruyen y lo transforman en pellet. Eso no es así, ¿cierto? Claro. No, no es así. De hecho, con la cantidad de bosques que tenemos actualmente en Chile,
si quisiéramos hacer una tala rasa, que está absolutamente prohibido, ¿ya? En nuestro país por legislación, tendríamos como para autosustentarnos 500 años, O sea, tanta sin madera hay plantar en Chile. sí, sí, estamos hablando de que son casi 18 millones de hectáreas de bosque nativo que tenemos actualmente. Y de plantaciones forestales deben ser hoy en día unas 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales. ¿Dónde está lo interesante de este tema, Edgardo? En que gracias al trabajo que se ha venido haciendo también a nivel país a través del Ministerio de Agricultura y específicamente en CONAF, se ha ido regulando el mercado, ¿ya? Eso quiere decir de que se ha puesto mucho más exigente a las personas o al comercio eh, los requisitos que tienen para cortar bosque nativo. Sin plan de manejo, no se puede vender leña legalmente en las ciudades. Ojo, estoy diciendo legalmente. ¿Por qué? Porque también existe un gran porcentaje que está dentro del comercio informal, ¿ya? Y hoy en día las estimaciones que nosotros tenemos o que se han hecho a nivel país, solamente el 10% de la leña en Chile que se vende es de origen legal. No lo estoy diciendo desde el punto de vista del plan de manejo, Ya. ¿ya? Sino que lo estoy diciendo como a una empresa, a un comerciante que se instala, que paga patente, que paga sueldos, cotizaciones, seguro, cumple las normativas de transporte y que está establecido con una leñería. Bueno, Pensemos en esa... te encuentro toda la razón porque yo con mi papá, mi familia es de Nueva Imperial, a la costa de Temuco, ¿cierto? Antes de llegar a Carahue, entre medio. Partíamos todas las mañanas los días sábados en algunas fechas a comprar a las carretas de leña. Y efectivamente ahí no había Claro, ni boleta, ni factura, y no había formalidad. claro, Y eso sigue siendo así, porque justamente. la gente ahora distribuye en camiones, pero en definitiva ahí no hay muchas veces empresas formalizadas. Oye, Pablo, mira, Claro. en la lámina aparece la pregunta que nos hacemos Sí, todos. Y que yo sé que a ti te llama mucha gente, ¿eh? Por eso te agradezco y estamos sí, en mi sí, canal, el canal de Carlos Lovera, pero el programa se llama Cosa de Caso y estamos con Pablo Andrés Palma, que es de Soluciones Ecoviables, ¿cierto? Ingeniero forestal. La pregunta que te hacen a ti siempre es, Pablo, me quiero comprar una estufa, ¿de leña o de sí, pellets? Entonces, ¿cuál es la sí. diferencia? Mira, la diferencia es el formato, Ya. principalmente de venta. Estamos hablando de que la leña se puede vender en un formato informal. El pellet no, porque pasa por procesos de industrialización y eso ya hace más complejo su comercialización, ¿ya? Por ejemplo, uno podría vender, no sé, en caso de oportunidad de negocio, leña en la casa, vender saco y si es de calidad, bien. Hay muchos emprendimientos que parten así hoy en día, pero para el pellet no es lo mismo. ¿Por qué? Porque al ser un producto más procesado, es más expuesto a que se humedezca y pierda la calidad del producto. Ojo, que el otro día me reía mucho por algo estaba pasando con unos porotos, unas lentejas que no eran el kilo, ¿ya? Eh, en- y obviamente en el mundo de la madera ocurre exactamente lo mismo. Cuando yo compro un metro cúbico de leña verde, como lo hacemos la mayoría de las personas en el verano para secarla, yo al final del periodo, en marzo-abril, no voy a tener un metro cúbico de leña, voy a tener como 0,8, 0,9 metros cúbicos de leña. ¿Por qué? Porque la leña o la madera pierde volumen y peso por el proceso que se llama de contracción de la madera por pérdida de humedad, ¿ya? Y la madera capta agua y pierde agua, dependiendo la localidad. Por eso en el invierno a veces cuesta más cerrar las ventanas y las puertas de madera en algunos lugares que en el verano, ¿ya? Entonces ahí es donde uno dice, se hinchó la puerta o se hinchó la ventana, ¿ya? En el invierno a veces es más frecuente ver estos procesos de repente en algunos lugares, ¿ya? Y en la línea y el pellet ocurre algo similar. El pellet, ¿qué es el pellet? Es también madera, es leña, ¿ya? Pero en diminutas porciones, en pellet, digamos, en pastillitas chiquititas o en cápsulas,
que en Chile se fabrican en dos dimensiones, de 6 milímetros y de 8 milímetros. Ah, yo no ¿Ya? sabía que estaba dimensionado y que habían distintos tamaños. Exactamente, está dimensionado según el uso. ¿Por qué? Porque el pellet también es de uso industrial. Ah, Por ya. lo tanto, las estufas o calderas que ocupan pellet hacen la diferencia con respecto a la dimensión del pellet. Entonces, por ejemplo, en 8 milímetros está pensado en una producción industrial y el de 8 milímetros en producto residencial. Ahora, en Chile, para que más o menos quede claro este tema, la leña, yo corto el árbol, cae, yo lo trozo, lo pico, lo parto, lo seco, lo pongo en un envase y sale al consumidor. En el pellet, ¿qué es lo que pasa? Tengo el mismo árbol, por ejemplo, ese pino oregón que está detrás mío, ¿ya? Ese mismo pino oregón cae y se va a la industria del acerrío. Ya. Eso quiere decir de que es la industria forestal primaria la que hace su aporte en este tema. Y aquí vemos que eh, eh, el desecho de la fabricación o la elaboración de puertas, ventanas, madera cerrada, es la viruta y el acerrín. Ya. Esa materia prima pasa a ser la materia prima para la elaboración. Por lo tanto, aquí hay una cadena productiva. Si desaparecen los aserraderos o las empresas que se dedican, por ejemplo, en la región del Biobío y del Maule, a fabricar puertas, ventanas, va a bajar el volumen de materia prima para la industria del pellet, lo que podría ocasionarnos también por ahí un déficit de stock en oferta. O sea ¿Ya? que también Ahora, económicamente para estos aserraderos fue negocio que llegara a la industria del pellet porque le compraban lo que para ellos era basura. exactamente, y bajaban los riesgos de incendio Ah, qué bien. en el verano. Por lo tanto, una cosa va ayudando a la otra. Entonces, la gente tiene que sacarse de la cabeza de que las industrias que fabrican pellets, ¿ya? Cortan el oregón que está detrás mío ¿Eh? y pasa una máquina entero con RAM y todo y sale el chip, Claro, eso es lo que digamos, pensábamos. el pellet. No, no es así. ¿Existe esa tecnología? Sí la existe, pero todavía no se ha podido implementar acá en Chile porque eso genera unos costos, pero de inversión altísimos. Solamente países mega desarrollados como Alemania, Francia, España o Inglaterra se pueden dar el lujo de tener ese tipo de tecnología. Oye, Existe, Pablo, pero acá en Chile todavía no ha llegado. oye, tengo otra duda, mira. Entonces, ya solucionado lo del pellet, sabemos que el pellet va a depender del formato con la leña. Yo siempre digo, yo dejé la leña para colaborar con la contaminación hace más de 10 años, pasé a la estufa Sí. láser, me había criado con estufa parafina, y después hice un esfuerzo económico y me compré el pellet y me ahorré espacio, una calefacción muy similar a la leña, porque es leña, ya me explicaste que es leña. Estoy juntando mil Sí. lucas para tratar de comprarme la cocina pellet, ya va a faltar harto ahora porque estamos todos con problemas económicos, así que eso va a quedar para un proyecto muchos años después. Pero el punto es que la gente dice, me compré la estufa pellet, especialmente ahora que hay Sí. subsidios y te cambian, y dice, oye, se echó a Sí. perder, no calienta bien. ¿Qué pellet hay que comprar y qué pasa con la estufa? ¿Sirve cualquier pellet para una estufa? Sí. No, no te sirve cualquier pellet. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay empresas que traen estufas chinas, ¿Ya? ¿ya? Sin licencia de fabricación, porque ¿Quién hoy en no trae día cosas de China, por ejemplo? eh, pongámonos de que mira, sé que están vendiendo una estufa a pellet y la diferencia parte del equipo en el precio, el costo del equipo. Pensemos que hoy en día en el mercado chileno no se pueden vender equipos de calefacción que no tengan el sello de certificación por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, sean eléctricos, a parafina, a gas o biomasa, propiamente tal, ¿ya? Y ahí cabe las estufas a pellet y las estufas a leña. Todas se venden con un sello de certificación que le dan la garantía al consumidor de que ese equipo cumple la normativa de seguridad para la vivienda y también cumple la normativa para evitar contaminar, ¿ya? Ese famoso SEC, Ahora, el SEC, que viene un sello QR ¿sí? en la parte trasera o delantera, lateral, a veces uno escanea y ahí sale la Ya. ficha técnica del equipo que uno está comprando. ¿Qué es lo que ocurre con las estufas a pellet? La diferencia entre la leña y el pellet
principalmente va a estar dada hoy en día en que los equipos a pellet necesitan energía secundaria para funcionar, necesitan electricidad. Por lo tanto, tú estás considerando aquí un delta de consumo eléctrico que va a aumentar en tu casa. Y específicamente en temporada de invierno, en donde aumentan las tarifas porque nos cobran, la industria eléctrica nos cobra el sobreconsumo eléctrico. ¿Ya? Ahora, ese es un punto que hay que considerarlo, de que cuando uno salta de la leña al pellet, la cuenta de la luz en la casa debería subir en promedio, los 8 meses que dura el invierno acá en el sur, unos entre 10.000, 12, 15.000 pesos en el peor de los casos, pero va a depender de la potencia con la cual yo ocupo el equipo y también las horas de uso. ¿Ya? Una estufa a leña yo la puedo tener 24 horas encendida, sin ningún problema. Y mi costo energético va a ser tener leña seca certificada, que me asegura que yo no estoy consumiendo leña húmeda. Oye, ¿Ya? Pablo, una consulta antes que sigamos con la estufa de pellet. ¿Sigue siendo la leña el combustible más barato? Absolutamente lejos. Hoy en día, cuando yo, justamente ahora hace poquitito, con dos amigos que son más especialistas que yo en algunas áreas, yo soy forestal de formación y lo mío es biomasa. Hicimos una tabla de conversión de los distintos tipos de calefacción y la sacamos ahora, la subimos ahí a la plataforma de soluciones ecoviables. Oye, a Es un propósito, referencial. ¿nos ¿Sí? nos das las direcciones de tus plataformas y así las subimos también cuando editemos? Sí, estamos en todas las plataformas, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, estamos como Soluciones Ecoviables. Ahí nos van a encontrar. Y estamos subiendo PDF o estamos subiendo videos en donde estamos empezando también a educar a la población, porque estamos súper convencidos nosotros de que aquí el éxito está dado principalmente por educar a las personas. Si educamos a los consumidores, en el caso tuyo, tú siempre has estado trabajando en ese tema, si educamos a la población, si educamos a los niños les traspasan esta información a los papás, y si educamos también a los adultos mayores, vamos a tener un consumidor responsable, y ese consumidor responsable sabe tomar buenas decisiones. Yo aquí en ese aspecto quiero tomarme un segundito también este tema, Edgardo, porque nosotros esta tabla que subimos comparamos una vivienda de 53 metros cuadrados, ¿ya? Con aislación térmica y sin aislación térmica, ¿ya? Los resultados fueron abismantes, ¿ya? Voy a hablar solamente el ítem con aislación térmica para que no sea tan escandaloso las cifras que nos dieron, ¿ya? Una vivienda de 53 metros cuadrados con aislación térmica ahorra un 30% en invierno del consumo energético. Es mucho. ¿Por qué? Porque en el caso de una vivienda que ocupa leña o pellet, ¿ya? Tú al año ocupabas 10 metros cúbicos de leña, ¿ya? Tú esos 10 metros cúbicos vas a bajar a 7. Pero si tu estufa o tu calefactor, en este caso, está certificado y cumple la normativa, ahorras un 30% más de consumo. Por lo tanto, tú estás llegando casi a un 50% de tu volumen anual de consumo, lo que te libera un 50% de presupuesto para comprar materia prima de mejor calidad. Pues sí. Y hay que pensar que con la crisis económica que se nos viene post-COVID el próximo año, una de las medidas fuertes que queremos tener es aumentar los fondos para aislamiento térmico, porque va a evitar en nuestras zonas, del sur de Exactamente. Chile, que es Aquí la mitad del país, que es, se es, haga más es, gasto en esto. es clave la aislación térmica en este tema, y aquí el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que lleva los planes de descontaminación atmosféricos, ¿ya? Requiere también el trabajo mancomunado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para lograr poder aislar térmicamente las viviendas. Por lo tanto,
En el caso de las estufas, ¿ya? Eh, las estufas a pellet, cuando yo paso del pellet, o sea, de la leña al pellet, aumento mi presupuesto. ¿Por qué? Porque el consumo de pellet es más caro, ¿ya? Una estufa a leña con una vivienda aislada térmicamente, yo voy a ocupar 26.000 pesos mensuales, ¿ya? Hablando leña certificada, que es la más cara del mercado y que tiene una tremenda cadena de valor de producción, ¿ya? Eso quiere decir de que da boleta, y si da boleta, yo le puedo reclamar al comerciante y él, si tengo algún problema, va y me la cambia. Está obligado porque tiene que atender a la ley del consumidor. Estoy comprando un producto seco, bajo 25% de humedad, estoy cumpliendo la normativa CONAFI, la ley de bosques en Chile, y las normas legales de cualquier comerciante. Por lo tanto, eso mismo se aplica para el pellet, ¿ya? Ahora, el por qué se consume más pellet de repente en algunas casas es por el simple hecho de que la composición de los hogares es muy variada. Tenemos familias base con niños, papás y también abuelos, ¿cierto? El tema es que hay hombres y mujeres. Un hombre, el termostato de un hombre puede estar perfectamente bien a 18, 20 grados Celsius. Y la ventaja de las estufas a pellet es que tú las puedes programar, ¿ya? Pero pasa la dueña de casa o pasa la señora o la abuelita y ve que tiene 20, la sube a 28. Ti, 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 ti. Claro. Y esto es como tener un auto en carretera. A mayor velocidad, a mayor potencia, aumentas tu consumo. Entonces, aquí un consejo para todos los papás o mamás o abuelitos que están en la casa, designen a una sola persona que sea la que regule la temperatura, para no tener variaciones térmicas demasiado complejas. Y lo otro, Ahora, abríguense, porque a mí me pasa, Pablo, que encendemos la calefacción y claro, efectivamente empiezan a todos a desabrigarse y empiezan a sentir frío, porque claro, está más rico, incluso andan en polera a veces los chicos. Yo le digo, oye, abrígate, pues claro, si no, porque esté la calefacción. Claro, tenemos esta claro. visión. Yo recuerdo a mis amigos de Canadá, por ejemplo, que ellos andan con camisa y se abrigan mucho para salir, una cultura que no tenemos nosotros en Chile, de abrigarnos para Mm, salir y mm, nosotros soportamos el cambio de temperatura. Y otra cosa que uno sí, descubre con el revestimiento es que uno pasó mucho frío sin darse cuenta antes. ¿Cierto? Porque tú, el justamente, solo hecho de que parches bien tus paredes, de que pongas aislamiento, de que te preocupes de las entradas, de las puertas, las ventanas, te hace sentir más calefacción. Pablo, pero volviendo a claro. la estufa, Sí, sí, yo te escuché en la entrevista a la radio que fue muy exitosa hace unos días atrás, que tú sí. decías, acepte, primero compre el producto que le recomienda El la fabricante estufa. de la estufa, claro. ¿Por qué? Porque las estufas vienen con distintos componentes, ¿ya? Viene el componente eléctrico y el panel de control, que eso lo estandariza el fabricante de la estufa, ¿ya? Y eso viene con sensores, y eso se hace a través de una maquinita o un computador que se conecta a la estufa, y cuando se tiene que hacer la mantención anual, que es obligatoria, ¿ya? Porque está dada el uso de una estufa en base al número de horas de uso. Ya, Por ejemplo, hay algunos equipos que ocupan ampolletas, te dice el fabricante, la ampolleta dura 1.000 horas de uso. Y a las 1.000 horas tú tienes que cambiar la ampolleta porque se te va a quemar, ¿cierto? En estos casos, las estufas vienen garantizadas de fábrica para, no sé, unas 2.000 horas de uso, ¿ya? Al año. Entonces tú tienes que llamar al servicio técnico, va el técnico autorizado por la empresa y la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Ojo, aquí no existen maestros chasquillas, ya. ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de que un equipo parte en los 700, 800 mil pesos y tenemos estufas a pellet con diseño que son realmente unas obras de arte que están sobre los 3 o 4 millones de pesos, ¿ya? Entonces, no es decirle a don Lucho que viene a limpiarme la chimenea de la estufa a leña, que me venga a recalibrar la estufa a pellet, porque don Lucho es muy probable que no tenga el conocimiento y la implementación para lograr y hacerlo. Eso por una parte. Por otra parte también está el pellet que ocupo yo en el equipo.
¿Por qué? Porque como vienen graduados y vienen hechas con distintos tipos de materiales, por ejemplo, yo no le podría colocar un pellet de mala calidad a la estufa. ¿Por qué? Porque voy a dañar los componentes de combustión. Nosotros una vez hicimos un experimento también con un equipo a leña, a pellet, en donde se hizo ahí una cosa con carbón y desechos agrícolas. Se veía súper bien, prometedor, porque era un poco la idea poder hacer un pellet de bajo consumo ocupando desechos agrícolas, que hay mucho en esta región, sobre todo en el verano, y darle un uso alternativo a estas cosas y sumarlo al CIJO o a la guía que queda del carbón, ¿ya? Un emprendedor que quiso hacer una de estas, y claro, resultó de que lo complejo es combinar ahí qué porcentaje de esto y porcentaje del otro para poder sacar un pellet de muy buena calidad. El problema es que si va muy sucio el pellet, se empiezan a generar como costras, como piedras volcánicas en los quemadores. Yo ¿Qué lo vi, pasó? y perdona Pablo que te diga dos datos, mira. ¿Mm? Yo vi un señor que presentó un proyecto de pellet con cáscara de avellana, Sí, me acuerdo de eso. Pero cuando yo limpio mi estufa de pellet, porque también aquí hay una cuestión que es relevante para la clase media, 600 lucas es una gran inversión. En corto plazo, 600 absolutamente de lucas es una acuerdo. plata, ¿cierto? Sí, Y nosotros no tenemos el cuidado, por ejemplo, con el computador siempre es caro para uno, y no hacemos una mantención anual que es limpiarlo. O sea, eso no tenemos la cultura, me imagino que con el pellet tampoco. Pero a mí me pasó lo que tú dices. Y una vez cambió el pellet, y en mi estufa de pellet, como le tomo fotos por el interior para tratar de limpiar, había esta costra, en realidad favorecía al volcán, ¿cierto? Tú dices que era claro, costra volcánica. Y tú me claro. explicabas una vez que tenía que tener cuidado porque, así como cuando uno sabe que con carbón natural versus carbón de leña se puede hacer asado porque con el otro podéis quemar el pancho, lo que te decían siempre los papás, no Sí, uséis carbón del otro que sí, eso tiene que ver con la fuerza sí, calórica. Eso también afecta a los sí, equipos. absolutamente. De hecho, en Chile hay 18 marcas de pellet hoy en día en el mercado, ¿ya? De esas 18 marcas de pellet, ya se hizo un estudio y justamente se hizo acá en Temuco, lo hizo la Asociación de Consumidores del Sur de ¿Ya? Chile junto con la Universidad de la Frontera, ¿ya? La Escuela de Ingeniería Industrial, me parece mucho que fueron los que hicieron este estudio y midieron las calidades de los pellets, ¿ya? En base a lo que se mide en el estándar, que es porcentaje de residuo, ceniza, gases que se queman, contaminación y una serie de ¿Ya? factores. Y ahí se hizo un ranking de pellet en donde esto también se traspasó un poco a las empresas para que lo colocaran en sus bolsas, ¿ya? Porque las empresas que venden pellet tienen que dejar bien claro qué es lo que están vendiendo, Claro. ¿ya? Por lo tanto, tienen que colocarle también, la recomendación dice de que en una estufa, por ejemplo, eh, existen rangos de calefacción que soporta el equipo, que puede ser, ponte tú, 5 gigacalorías a 10 gigacalorías. O, como vamos a tener que empezar a acostumbrarnos al nuevo concepto, va a ser en kilowatt. ¿Ya? Todo se va a llevar a kilowatt, según el Ministerio de Energía. Es más Por lo entendible tanto, para la gente porque hay más costumbre con la cuenta de la luz y todo eso. claro, se va a llevar todo hacia allá. O sea, por ejemplo, uno va a decir, deme 500 kilowatts de leña, por favor, o 5000 kilowatts de pellet. Esa es como va a ser, y obviamente va a ir todo también en base a volúmenes, ¿ya? Pero en ese aspecto, en el caso del pellet, apunta a que uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo compro un pellet que genera más energía, puedo quemar los sensores y puedo quemar los equipos de combustión de la estufa pellet. Y si se quema eso, chao estufa, chao 1.200.000, chao 1.300.000 que vale el equipo. Ah, Y no hay vuelta atrás, porque eso no lo cubre la garantía. Tengo una anécdota de ese tema. cuéntame. Hace 3 o 4 años atrás, una señora acá en un barrio de estos, acá, más sectores más acomodados en Temuco, en el verano hubieron unos días que hubo mucho frío, en febrero me acuerdo, ¿Ya? y
salió a comprar pellet y no había pellet en el mercado en febrero, en Temuco. ¿Qué es lo que hizo? Agarró, compró en el supermercado una bolsa de carbón, ¿ya? Con un martillo, lo trozó, lo picó, lo hizo como harina, pellet chiquitito y lo echó al estanque del el carbón, lo echó al cubículo de la estufa A pellet. A pellet, y resultó de que funcionó y a los 5 minutos la estufa colapsó. Se quemó, superó las gigacalorías del pellet, el carbón obviamente, y que es mucho más energético, ¿ya? Y quemó todos los sistemas y toda la cuestión. Después ella quiso pasar gato por liebre de que el pellet que había usado era de mala calidad, pero ahí fue el técnico y vio y que había puro carbón nomás adentro. Y bueno, Oye, lamentablemente se mató a la estufa. Pablo, para ir concluyendo, no quitarte más tiempo, además porque es día Sí. sábado, estamos grabando en un día sábado, por eso te agradezco, estamos en Cosas y Casos, yo soy Edgardo Lovera y está con nosotros Pablo Andrés Palmas de Soluciones Ecoviables. Mira, Ujú, Pablo, para ir terminando, eh, uno puede suponer de que esta modalidad de la biomasa y especialmente el pellet que nos preocupa hoy día, no es un ujú. invento de Chile y que hay países más desarrollados y más Sí, sustentables y ecológicamente con mayores rangos que utilizan la biomasa. ujú, Porque yo te comentaba que a mí me sí, causa mucha gracia que he escuchado a parlamentarios, consejeros regionales que reclaman contra el uso de la biomasa, primero desconociendo la cultura que tiene el sur de Chile, y lo ujú, otro, desconociendo que es una medida sustentable, ¿cierto? Porque ellos ujú, se imaginan lo que yo te decía, que agarraran el bosque y lo hacían astillas, que es otra cosa, no es lo mismo que eso. claro. Entonces yo quiero compartirte unos datos para que tú nos expliques más o menos cómo está el mundo del pellet a nivel internacional. Te voy a compartir para que los amigos lo vean. Esto yo lo saqué de Ujú, internet, lo pueden buscar, no son cifras muy actualizadas. Uno hace referencia a quienes producen pellet. Entonces eso es ujú. Europa, ¿cierto? Sí, ¿Qué me puedes contar? Porque aquí creo que es la producción sí, no, está el consumo de pellet, el que estamos viendo. sí, el consumo de pellet. Y nos dicen, miren, si te das cuenta acá abajo, nos dice que residencialmente se ocupa un 42%, comercialmente un 15%, y para generar energía en planta un 6,7%. O sea, la gente se calefacciona con pellet. Exactamente. No solamente con pellet, sino que con leña. El tema es que nosotros acá, o el concepto que han querido meternos, es que la leña y sus derivados es aunque a mí me duele decir esta palabra, pero es usar un combustible de origen africano. Y nosotros notamos ahí de que hay muy mala intención también porque hay otras industrias que están detrás para ganarle el nicho que ocupa la leña y sus derivados, Bueno, pellet, Pa- briqueta, acerrín, astilla, y que son combustibles fósiles principalmente. Pablo, sabes que tú El- tienes razón. Mira, disculpa que te moleste, pero mira, Ujú, primero hay que entender que yo estoy en la zona de la Araucanía, ¿cierto? Y de sí, Biobío al sur, decir que uno está vinculado con una empresa forestal es decir que, oye, tú no quieres nada con nuestra región. Veniste a acabar con la ujú, región ecológicamente y estás dañando a los pueblos originarios. Pero ujú. no todas las industrias forestales son mega No, industrias forestales, no, ¿cierto? No no. todas las industrias son megas. Ujú, Y también tienes razón tú que uno tiene que tener cuidado, porque a veces muchas de estas campañas que tratan de difamar ciertos productos pasan el consumo muchas sí, veces. Es por la competencia. sí, O sea, exactamente. supongamos hoy día el COVID, que haya un informe que diga que la nicotina sirve para detener el COVID, es evidentemente que la industria tabaquera está tratando de salvar su negocio, Sí, ¿cierto? Porque sí, tú, claro, te vas a poner a fumar y que va a aumentar el cáncer del pulmón. Entonces, claro. efectivamente, yo entiendo también que mucha de la mala fama que se le crea a la biomasa es producto de que hay Ujú, gente que no le conviene a la generadora eléctrica, no le conviene tal vez al gas, y son combustibles, por ejemplo, ujú, en el gas fósil, en la generación eléctrica, si bien es cierto, sí, era sustentable, la hidroelectricidad atenta mucho contra el territorio. Entonces te ujú, escucho y te sigo escuchando con respecto a qué pasa en Europa con el PEL. sí. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el mercado común europeo hace un par de años atrás y cada país específicamente, después de lo que fue el Acuerdo de París del año 2015, se tomaron decisiones súper importantes, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en Alemania, anualmente se consumen casi 5 millones de metros, perdón, 5 millones de toneladas de pellet y más de 45 millones de metros cúbicos de leña. ¿Ya? ¿Por qué?
porque los alemanes le compraban el gas a los rusos. Sí. El tema es que los rusos toda la semana le estaban subiendo el precio a la tarifa, hasta que llegó un momento en que dijeron, no más. Se Nos pasó con acabó este Argentina tema. nosotros cuando tratamos de ingresar el eh, gas, ¿cierto? A Temuco, por ejemplo. Claro, entonces, ¿qué pasó? De que Angela Merkel y su equipo energético dijeron no más, no, y le dijeron, señor Putin, muchas gracias con su gas, hasta luego. Y Oye, ahí hay otra cosa, Pablo, dijeron, que la gente tiene que sí, entender, que geopolíticamente, así mm, como uno tiene que tener autonomía alimentaria en la medida de lo posible, cuesta mucho, aquí hay pocos países, yo creo que solamente Brasil puede tener autonomía alimentaria acá en Sudamérica, tú tienes que tener sí, y autonomía energética, energética también, porque no puedes sí, depender de sí, que otro país te corte la llave y tú quedes exactamente. desconectado, ¿cierto? Que quedes sin O energía. la, o la tarifa. Y ese es nuestro problema, Ricardo. Y aquí un poco lo enlazo un poco a los volúmenes de producción europea con los chilenos. Nosotros lo único que podemos producir en origen en nuestro país es biomasa. Nosotros tenemos bosque desde la cuarta región hasta la Patagonia, Punta Arenas, ¿ya? El problema es que nosotros culturalmente nunca hemos tenido una estrategia de desarrollo energético estable en nuestro país. En ese aspecto, Chile como que ha ido chuteando la pelota, ha ido chuteando la pelota y los últimos 40 años de gobierno, ¿ya? Nunca hemos tenido una estrategia clara con respecto a un eje que es tremendamente importante para los países desarrollados. Pensemos en un ministerio de energía en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Australia o en Canadá. No menciono a Estados Unidos porque Estados Unidos en ese aspecto es un depredador energético, ¿ya? Y ellos no están en el Acuerdo de París, se salieron de varios organismos y por lo tanto para mí no es tema lo que hagan los gringos ahí. Es tema porque nos afectan a nosotros, sí. Claro. Estados Unidos y China y la India son los mayores productores de gases de carácter invernadero. Eso sí nos afecta. Pero ojo, Chile, el aporte que hace a los gases de invernadero es del 0,01%. Es nada, ¿ya? El problema es justamente eso, de que no tenemos independencia energética y nuestro modelo de desarrollo está basado en energías fósiles. Pensemos en carbón mineral, ¿ya? En gas y petróleo. El tema es que si los países productores de petróleo suben, bajan, nos genera así un malestar en nuestra economía, digamos, de país y también en la economía familiar o en la economía familiar campesina, como digo yo, digamos, acá en la región. Pablo, Eh, sí, es para explicarle a los amigos que en la pantalla están viendo la producción de pellets que tiene sí, Europa y que efectivamente tú me hablabas de que ahí hay cuotas de participación, es decir, de no pueden producción. llegar y explotar más, que es una buena medida, porque Uh -huh, puede ser tan bueno el negocio del pellet en un momento que uno ponga en riesgo los bosques nativos y lo que justamente, aumente la cantidad de bosques nativos, ¿cierto? Que recuperemos zonas claro. que están perdidas, pero aún así es sustentable a través de las otras producciones de los bosques, que no sé cómo se dirán los que no son nativos, los bosques Sí, industriales, por decirlo así. absolutamente. Claro, el tema acá es que si lo enlazamos a ese tema, Europa deja atrás los combustibles fósiles, el gas, el carbón mineral, ¿ya? Y también la energía atómica, producto de lo que ocurrió el 2011 con el megaterremoto que sufrió Japón. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Yo estoy más familiarizado con la cultura alemana desde el punto de vista laboral y de producción energético, que para mí en realidad han sido como modelo a seguir en ese aspecto. Ellos dicen, ok, no tenemos mucho petróleo, no tenemos gas. ¿Cómo lo hacemos para seguir desarrollando y hacer crecer a Alemania? Y creo que dice el equipo y el gobierno completo, municipios, el Bundestag, ahí en Alemania, dicen que es el principal energético que tenemos y libre disposición, es la biomasa.
Por lo tanto, dicen, ¿cuánto estamos produciendo? Tanto. Ah, ok, vamos a cortarle el gas, tenemos que producir el triple. Por lo tanto, en ese aspecto, Alemania tiene súper claro que tiene que aumentar su volumen para suplir haber dejado atrás la energía atómica, la energía de gas y la energía de carbón mineral. Y eso hace de que hoy en día Europa se esté transformando en un continente verde. ¿Por qué? Porque la energía que viene del bosque es renovable. Tú cortas un árbol, pero en Chile, por ejemplo, si tú cortas 1 hectárea, estás obligado por ley a reforestar esa hectárea. Ahora, es cierto que algunos dicen, no, pero es que están cortando el nativo, el nativo, el nativo. El pellet, ¿tú sabes de qué se hace? No, lo tengo claro. Ya. Si yo a ti te digo como ex consumidor de leña, ¿cómo encuentras tú la leña de pino? ¿Es buena, es mala? Encuentro que era mala. Es mala, ¿cierto? Sí. Y ahora tu experiencia con el pellet, ¿cómo lo encuentras? Que es buena, que es una buena calefacción. Es como lo mejor que han inventado, Sí, ¿cierto? lo mejor del mundo Ya, mundial. claro. El pellet se fabrica en Chile con solamente pino radiata, porque en Chile solamente tenemos industria primaria forestal del acerrío con pino radiata. Ah, es que Por lo recordarle a los tanto, amigos que el desecho de la aserradero, donde uno saca las de tablas, los aserraderos, que sobra justamente. es el pellet. Y por lo tanto, si es pino la tabla, lo que tenemos me parece lógico, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros no estamos produciendo pellet con maderas nativas, sino que solamente estamos haciendo con desechos de la industria del acerrío o de los aserraderos forestales. Oye, Y eso Pablo, es pino y ventana. Digamos, para no pino quitar, para ventanas, casas y ese tipo de cosas. para no quitarte Ujú, más tiempo, porque también no te he quitado mucho tiempo ya. Mira, el tema de hoy día era el pellet. Para los amigos que nos ven, estamos en Cosas y Casos. Yo soy Edgardo Lovera y está con nosotros Pablo Andrés Palma de Soluciones Eco Viables. Entonces, para ir cerrando, ujú, Pablo, muchas gracias. Yo me he quedado súper claro. Esto lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Es ujú. saber dónde te ubican, Pablo. Cuéntanos de tus plataformas, qué estás haciendo Sí. y con eso estaríamos concluyendo para poder liberar como en todos lados la casa, porque como estamos todos en cuarentena, Sí. como que no nos dedicamos a esto, ocupamos el living, yo estoy aquí en la biblioteca y como es un sector común, y dicen, oye, ya, pues apúrate con la entrevista, pero es Sí. para tratar de Eh, colaborar también. sí, mira, justamente en base a todas las llamadas que de repente me hacían, y cuando llega marzo es típico, empiezan los amigos, empiezan a llamarme por teléfono, oye, sé que me quiero cambiar, puta, la leña, el pellet, o Pablo, dame datos de alguien que venda leña buena, seca y barata. Eh, entonces yo decidí hacer un canal de información. Lo mío no es nada más que informar a la gente para que tome buenas decisiones. Y ese es como el espíritu de Soluciones Ecoviables. Lo pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Twitter y también en Facebook, ¿ya? Pero las fuentes y las redes más fuertes que tenemos actualmente son Instagram y YouTube, ¿ya? Ahora, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer en esta plataforma? Es ayudar a tomar conciencia de que no podemos seguir depredando energías como lo venimos haciendo. Y esto es un llamado también a los jóvenes en las casas. Algunos jóvenes incluso le echan hasta la talla de que ellos están ocupando, van al baño y detrás va el papá y la mamá, apagan todas las luces en la pieza. Eso. En nuestra época, cuando nosotros éramos chicos, existía Chispita. ¿Y quién nos enseñaba Chispita, Edgardo? Que había que cuidar la energía, Claro. ¿cierto? Y es lo mismo. Hoy día tenemos que cuidar la energía y el llamado es justamente a hacer buenos consumidores y a no derrochar la energía. Y ese es el espíritu que tiene Soluciones Ecoviables. Ahora, nosotros subimos a la plataforma una tabla en donde evaluamos una casa de 53 metros cuadrados, que era un poco lo que conversábamos al principio de la reunión, ¿ya? Y ahí viene, para una casa, ¿cuántos son los costos estimativos, obviamente? Solamente de leña, pellet, gas, parafina y electricidad, ¿ya? Y ahí la gente puede verlo y tomar buenas decisiones. Y esto es un lema mío, en energía lo barato cuesta caro.
Yo no saco nada con comprarme una estufita chiquitita de estas que irradian y tienen unos tubitos que calientan y me dejan calentitas las patitas o el escritorio. Si allá afuera en la calle voy a tener así, un molino de viento consumiendo energía. Y eso se traduce en la cuenta mensual que vamos a tener que pagar todos hoy en día. Y eso es principalmente un poco el tema, Edgardo. Y con respecto al pellet, para finalizar, yo quiero hacer también una invitación a las personas de que consuman el pellet que les recomienda el fabricante de la estufa o la empresa que les vendió la estufa para que no tengan problemas con su estufa. Y la otra cosa es que no todos los pellets son buenos. Hay pellets hoy en día en el mercado que vienen con bastante suciedad o tierra, mugre, ¿ya? Y hay otros pellets que son de muy buena calidad y que se venden en formatos más chicos. Por ejemplo, la mayoría está estandarizado entre los 18, 15 y los 20 kilos. Ojo, en el mercado hay uno que es, según esta investigación que se hizo, es el mejor y que es de la zona de Villarrica, ¿ya? Y que viene en una bolsa de 12 kilos. La gente dice, oye, pero los otros venden en 20, 18 kilos. Sí, pero ¿para qué ocupar tanto si en menos yo genero la misma cantidad de energía? ¿Mm? Y es lo mismo que con la leña. ¿Cuál es la mejor leña? La que está seca, bajo 25% de humedad. Esa es la mejor decisión que tú puedes tomar, porque esa es la que genera energía para tu hogar. Bueno, Pablo, gracias. Gracias por estar en el canal. Esto es Cosas y Casos. Nos escuchan por podcast y algunos amigos nos ven en Facebook, principalmente en YouTube. Vamos a poner por acá arriba o por acá cuando editemos tus datos para que Sí, puedan seguirte y espero que les pueda ayudar a los amigos porque la idea es que poder colaborar en ahorrar, en ser consumidores responsables y lo otro es que podamos tener una estadía en este invierno un poco más reflexionada y prepararnos para el próximo. Así que vamos a dejar hasta aquí la entrevista. Yo te agradezco mucho tu tiempo y espero que podamos ayudarles a todos los amigos en sus casas con lo que significa eh, la calefacción y otras medidas. Y para otra vez te vamos a preguntar con respecto a la leña. Hoy día no fue el tema de la leña. sí, sí, no, pero mira, hay temas que se van combinando unos con otros y se van como complementando. Y yo creo que de eso se trata hoy en día. Hay muchas cosas que yo todavía no sé, no las manejo, pero en materia de renovables sí me he ido metiendo y creo que Chile no solamente tiene la obligación de desarrollarse con energía de biomasa, sino que las renovables, y para allá va el tema. Ojo, Edgardo, se nos viene la electromovilidad. Super. ¿Sabes cuántas electrolineras tenemos en la región de la Araucanía? ¿Qué es eso? Electrolineras, así como la bencinera que Ah, vende ya. benzina, ahora hay electrolineras. Creo que en Temuco hay una sola. En Temuco hay una sola. Por lo tanto, si tú vienes de Santiago en tu automóvil eléctrico, tienes que pasar a Lautaro. En la región tenemos dos, en Lautaro y Temuco. El pique te tiene que alcanzar desde Chillán a A Lautaro. Temuco, Ya, claro. a Lautaro, ¿ya? El problema es que en la zona lacustre no hay electrolineras. Claro. Por ejemplo, te ¿Por qué te cuento, menciono? esta que está Sí, acá, al otro lado, esta que está aquí, es mi ¿ya? bicicleta eléctrica. Esta es mi bicicleta. Yo tengo una. Claro. Sí. Sí, sí, creo que te vi el otro día pasar en Pasé esa para bicicleta. Sí. claro, ando. Eh, Porque es un ahorro eh, de combustible y además porque mm, efectivamente nosotros tenemos una opción, ¿no? No son tan económicas todavía, han bajado mucho de sí. precio, pero también es una cuestión de salubridad. Vamos a tener que evitar zonas de mucho contagio. La locomoción colectiva lo era, Mm, yo soy un usuario colectivo y camino. Y pasé a la sí, bicicleta también para poder llegar a mayores distancias, es una buena experiencia. Así que podríamos sí. hablar de eso también, de electromovilidad. Mira, yo, ¿por qué te tocaba el tema, Edgardo? Porque en nuestra región nosotros tenemos el concepto de pobreza energética que está relacionado al modelo de producción de energía eléctrica acá, ¿ya? Es temazo el tema ese, ¿ya? Hay harta investigación, la Universidad Católica, la Universidad de la Frontera han generado mucha información base con respecto a este tema y por qué la Araucanía no se puede desarrollar. Pero pensando en el tema de la electrolinera, si alguien viene de Santiago en su auto eléctrico, tiene que llegar a Lautaro o tiene que llegar a Temuco.
En Villarrica, Pucón, no hay. Vale. Pensando en la gente que viene de vacaciones a la zona, en invierno y en verano. ¿Cuál es el problema? De que el sistema de generación eléctrico en la zona lacustre no es estable. Y si tú le sumas el componente de autos eléctricos, va a aumentar el nivel de consumo de energía. Por lo tanto, a muchos nos ha pasado de que cuando vamos de vacaciones o estamos en la zona, no hay luz en Pucón y Villarrica, se corta. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde todo el mundo prende el hervidor eléctrico y se corta la luz. Ya, pues. Entonces, es temazo que se nos viene encima. ¿Ah? Bueno, Así que por eso digo, las renovables son las que van a empezar a mover la región y tenemos que ser actores importantes en este aspecto. Bueno, Pablo, te agradezco entonces para ir concluyendo y vamos a agendar tus temas. Un gusto que nos hayas acompañado. Y así que, amigos, los espero en otro capítulo más de Cosas y Casos. Yo soy Edgardo Lovera y es nuestro aporte para poder desarrollar un poquito la sustentabilidad y conocer más de los modelos de calefacción. Así que muchas gracias a ustedes.